Bienvenidos a un nuevo programa de Solidaria Televisión. Os damos la bienvenida y el día de hoy contamos con la presencia de Luis Miguel dos Santos. Hola Luismi. Hola, has conocido como Luismi, bienvenido, gracias por estar en el programa. Luismi y Sandra son misioneros de la obra de Remar, han sido misioneros en diferentes países, ahora son pastores y directores de la Iglesia Cuerpo de Cristo y de la obra de Remar en Portugal. Eso es. Y bueno, cuéntanos, el llamado a las misiones es un llamado personal, es un llamado que se recibe, ¿no? Un llamado que Dios hace a cada uno. Tú y Sandra habéis salido a las misiones hace ya bastantes años, eres portugués, luego volviste a Portugal, pero cuéntanos la experiencia de recibir el llamado a ser misionero, a salir fuera y bueno, a dónde has estado, para empezar por ahí. Bueno, el llamado a las misiones es un llamado personal, ¿no? Pero yo lo considero para la Iglesia como algo fundamental, porque está basado, bueno, primero en las bendiciones de Abraham. Abraham salió de su casa, dejó su casa, su parentela, dejó Ur, dejó su mitología para atrás, bajo un llamado y bajo una promesa. Entonces la Iglesia de hoy, el pueblo de Israel y nosotros injertados en la vida por medio de Cristo, en la vida, tenemos esa bendición de Abraham, que es el primero misionero. O sea, Abraham es el primero misionero y luego tenemos el mandato de Cristo, que es de ir por todo el mundo, ¿no? Mateo 28, Marcos 16. Entonces yo creo que es algo personal para cada uno, pero general para la Iglesia. A veces no tiene que ser fundamentalmente solo en dejar el país donde naciste o el país donde tú conociste al Señor, que es cuando verdaderamente naces de nuevo, pero es la misión de ir, llevar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarlos a guardar los mandamientos que hemos recibido de Cristo Jesús, ¿no? Para nosotros en particular es algo que en este ministerio lo recibimos todos, porque tenemos un ministerio pragmático, o sea, es un ministerio de fe, pero es pragmático, que es basado en una acción, o sea, es una fe consecuente, coherente, y nosotros en el año de 94 para 95, ahora me acuerdo puntualmente, porque fue en 95, después de hemos contraído un matrimonio, porque vivíamos desordenadamente y luego cuando hemos venido al Señor, pues entonces nos hemos casado perante la ley del hombre, pero sobre todas las cosas perante la ley de Dios, que es la que trae la bendición. Hemos entendido que la vida no hace sentido si no tiene un propósito y una misión, y esa es de servir a los demás. Y hemos salido, fuimos a Centroamérica. Bueno, nuestro destino, me recuerdo que era Ecuador. Llegamos a Guatemala y cuando cualquier hijo de Dios le dice al Padre, oye, heme aquí, que después te estoy, envíame a mí, donde quiera que sea, que Dios nos envíe, pues íbamos a Ecuador, paramos en Guatemala, estuvimos ahí con los hermanos y nosotros estaríamos siempre a la disposición de donde fuera la necesidad. Y luego pues Dios nos comisionó de ir a un país que no conocíamos, yo no conocía el país, nunca, o sea, verdaderamente nunca había oído hablar de él. Y cuando llegamos, el primer viaje de reconocimiento, casi que no reconocimos ni la ciudad, y fue algo pues muy, muy genuino del Espíritu, y Dios nos ha bendecido y nos ha dado la gracia y hemos estado ahí durante casi 10 años. Sí, pero no has dicho qué países, pero yo te conozco Belice con... Yo te conozco de Belice, Belice, y sí. Que es verdad, es un gran cambio, no es el típico país de Centroamérica y tiene sus propias características. Sí, es un país que, bueno, que geopolíticamente está referenciado a Centroamérica y luego un poco más por conveniencia política va un poco más a la Commonwealth, porque eran las antiguas Honduras británicas. Y continúa a ser hoy parte de la Commonwealth. Yo estoy de nuevo en Europa hace 16 años, entonces es un país que tendrá ahora 37 años más o menos de independencia de la corona inglesa, pero siempre perteneciendo a la Commonwealth. Claro, porque fue colonia británica, pero además es un lugar donde fue dominio de aquellos que traficaban con esclavos.
Exactamente, es otro histórico. Es un país que espiritualmente es un país donde reina un poco la opresión espiritual, ¿no? O sea, los sacerdotes satánicos de vudú y tal son recibidos como figuras de Estado. Es un país en el cual se ha importado mucha de la mitología africana, en el cual está el vudú, está otras prácticas idólatras que invocan espíritus de inmundicia satánicos. La propia origen de la palabra es Bels, que viene de Belzebú, que tiene origen en África, en una ciudad que pertenece a Angola, una antigua colonia portuguesa, porque yo he traducido eso en un estudio de portugués que me han pedido en la universidad allá en Belice, y exactamente la palabra Belize significa endemoniada, seductora, juguetona, porque tiene esa connotación espiritual, y efectivamente es un país donde hay una batalla espiritual contra el desánimo, y la primera cosa que sientes es pesadillas, y luego te entra mucho el desánimo, y uno tiene que fortalecerse mucho en el Señor. Se puede ver las personas que están literalmente poseídas y que son como guardianes de la ciudad, como también eso acontece, por ejemplo, en Haití, Jamaica. Todo esto son países que al final fueron metrópoles de entrepuestos de esclavos, en este caso de reinado británico, y en otros países pues de ahí del Caribe que han pertenecido a Holanda y a Bélgica, y así es algo que es patente en la cultura, ¿no? Sí, esa es la diferencia de este ministerio con otras obras sociales que pueden ser humanistas, ¿no? Y es que nosotros vamos no solo a hacer una obra social, pero sobre todo a hacer una obra espiritual, ¿verdad? Porque entendemos esa opresión espiritual que tienen los países. Sí, es lógico. O sea, hoy por hoy yo creo que hay muchas ONGs. Y realmente hay muchas buenas intenciones, hay mucha gente que... Hay mucha gente que da de comer, sí, ¿no? Hay mucha gente noble que te da de comer, que te quiere apoyar incluso con situaciones fitosanitarias, en fin, pero al final el hombre lo que necesita es la sanidad de su alma, es conocer a su Creador, es que su vida haga un sentido, y mucha gente tiene encuentros con la psicología, con muchas otras cosas, pero sigue teniendo un vacío, ¿no? Y en estos países, primero a nivel de religión, la conocen, vamos, todos, porque al final también los ingleses la han llevado de forma, como es la cultura anglosaxónica, el evangelio está latente en la cultura anglosaxónica. Puedes decir que hay una reverencia, un respeto a Dios, sí lo hay, pero de una forma religiosa, no de una forma de realmente tener una relación personal con Dios. Y nosotros, como un evangelio, la palabra que le encuentro es siempre pragmático, porque el evangelio y la fe tiene que ser coherente. O sea, Jesús dijo a los discípulos, dale vosotros de comer, porque la multitud tenía hambre, y ellos trataron de excusarse. La iglesia hoy también trata de excusarse y tiene buenas intenciones, a lo mejor soporta obras de caridad, pero el más importante es al final dar nuestra vida, porque como Pablo decía a los romanos, que el sacrificio santo y agradable a Dios es nuestro culto racional, es entregar nuestras vidas, es entregarlo total, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos en este ministerio, siempre y primordialmente para que las almas alcancen la salvación. La coherencia, pues evidentemente es que tenemos que darle de comer, tenemos que darle de vestir, tenemos que darle medicina también, formación, educación, son complementos, pero el esencial es que conozcan a Jesucristo, el autor, el consumador, el salvador, el Mesías, el que viene a liberar nuestras vidas. Claro, porque la obra es completa, es integral, sí. No es solamente humanitaria, tampoco es solo ir y predicar el Evangelio, tampoco, sino que hay que dar de comer al hambriento y después predicarle. Háblame de Cabo Verde, que también es un país que has visitado, ¿no? También muy peculiar, también fue cuna de la esclavitud. Sí, otro cuna de la esclavitud, y en este caso pues
nosotros los portugueses que hemos explotado Eso es verdad, porque yo lo he investigado y esa es la realidad, ¿no? Fueron los portugueses los que se aprovecharon, sacaron la riqueza de Cabo Verde y traficaron con esclavos, y hoy es Remar que ha enviado portugueses a Cabo Verde con otro propósito. Exactamente, sí, por desgracia, nuestro viejo continente europeo tenemos una historia manchada de sangre. En fin, hoy hay movimientos humanistas que quieren reescribir la historia, que es imposible, porque lo que está dicho, hecho está, y dicho está. Y nosotros, los que hemos conocido a Dios, sabemos que la única forma de repagar una deuda de nuestros antepasados es ser prácticos, o sea, ir, humillarnos, pedir perdón a ese pueblo, servirles, llevarles el Evangelio, llevarles el alimento para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. Y entonces ahí tenemos unos misioneros preciosos, unos hermanos portugueses que han estado, ya llevan muchos años en África, han estado también pioneros en los años 96, han estado por toda África, han estado en Angola, han estado en África del Sur, han estado en Mozambique, y ellos están ahora ahí en Cabo Verde, llevando a cabo una obra. Es un país pequeño, compuesto de muchas islas. 10 islas, creo, ¿no? Sí, habitadas. Está está casi un poco paralelo a las Islas Canarias, cercano está. Islas áridas, una gente, hombre, que al final fue usurpada de lo que era suyo. No, y son descendientes de la esclavitud, entonces tiene sus propias características, no son las Islas Canarias, porque, claro, tienen una herencia. No tiene nada que ver, tienen una herencia eso de la esclavitud, que nosotros los portugueses, por desgracia, ahí hemos llevado a cabo un entreposto, y claro, también los señores, los condes, los vizcondes y toda la gente de la corte portuguesa que se ha ahí luego también alicerzado durante mucho tiempo. En fin, tenía unas conductas un poco, a lo mejor para hoy en día incluso las personas lo podrían aceptar según los conceptos de este mundo, ¿no? Pues se amantizaban con las esclavas, tenían sus mujeres, y han salido los hijos mestizos. Pero Cabo Verde tiene una particularidad muy interesante, es que es un país muy ordenado. O sea, la gente del país es un país que, como vive de ayudas internacionales, es un país ordenado. Ha ganado durante varios años el mejor premio de gobernación de los países africanos. Sin embargo, pues es un país también que tiene muchos inmigrantes. Y no en Portugal, por extraño que parezca, porque también se queda a medio camino del Atlántico para los Estados Unidos. Entonces tiene muchos inmigrantes en los Estados Unidos y muchos inmigrantes en Holanda. Y un factor que hoy es un problema social es que están enviando muchos retornados de Estados Unidos, hijos de inmigrantes que no saben ni ya el portugués ni el criollo local, porque han nacido en los Estados Unidos, pero por conductas impropias el gobierno americano los prende y luego los deporta. Con graves problemas de drogadicción, de delincuencia, y es un país también que tiene otra particularidad, es que es un país compuesto que 60% de su población es considerada joven, porque tiene menos de 35 años. Lo que agrava mucho también la promiscuidad sexual. Exactamente, estos problemas sociales se incrementan, ¿no? Y nosotros hemos ido ahí con esa comisión, y también es un país que a la par tiene, como todos los países africanos, una gran disparidad entre, o sea, la sociedad media no existe, significa que existe la extrema pobreza y los que no son pobres. Así es, y si tú como portugués llegas a un país africano, a Cabo Verde, con la intención de evangelizar, de servir, ¿cómo te reciben? ¿Te aceptan? ¿No? ¿Hay oposición? Cabo Verde ha sido un país, bueno, yo fui pionero a la distancia porque no he ido físicamente, he hecho 3 viajes, y bueno, el Señor siempre me guió, y una cosa que me ha mostrado que particularmente en países que no son de gran dimensión, la repercusión que cualquier uno de nuestros hechos o de nuestras propuestas que se llevan a cabo tiene que ser con bastante coherencia y con aceptación. Entonces, la primera vez fui recibido por el ministro de Justicia,
por la ministra de Asuntos Sociales y de la Juventud, los cuales nos han recibido brazos abiertos. Luego es esencial que el obrero que va conciencializado, que tiene que dar un buen testimonio. Que el país, al ser pequeño, muchas veces pensamos que es insignificante. No, es muy importante, tiene una gran repercusión el testimonio que vamos a dar. Y bueno, en el caso fue el pastor Luis Domínguez Estrella, también que han estado ahí de pioneros al principio, que luego han tenido que salir por situaciones de enfermedades personales, que han hecho una obra preciosa. Y a la continuación el pastor João y su esposa Elizabeth, que están allá, y hemos sido consecuentes con todo lo que nos hemos comprometido. Al cabo de los 2 años hemos recibido la utilidad pública municipal, a los 3 años la nacional, y trabajamos, bueno, sin estar bajo el yugo del gobierno, pero trabajamos con respecto y en parcería con muchas entidades gubernamentales porque queremos servir a ese pueblo. Vale, y por último vamos a hablar de otro país que Luismi también supervisa, que es Australia, para que nos hables de un lugar tan lejano. ¿Qué es lo que la obra de Remar está haciendo allí? Bueno, Australia es otro paradigma completamente diferente. O sea, Australia es un país, en este caso, Commonwealth, que creo que mucha gente lo sabe, que fue, bueno, los ingleses los han usado durante muchos años como prisión. Mandaban para allá los presos de guerra, la gente con mala conducta, los ingleses, los irlandeses, los escoceses. En los posguerra, en que han desaparecido muchos niños en Inglaterra, porque claro, las madres necesitaban trabajar y los entregaban a la seguridad social. Muchos de esos niños han ido para Australia. Entonces Australia fue un país que luego sigue siendo parte de la Commonwealth, tiene un crecimiento completamente diferente, es una sociedad muy avanzada comparado a lo que conocemos en Europa, donde hay muchas prestaciones sociales, donde no puedes decir que haya pobreza, pero hay una gran problemática de drogadicción, o sea, lo que es las metanfetaminas, el crack, la cocaína, la heroína, está a rodos y el gobierno de alguna forma subvenciona, por así decir, de una forma social, apoya para que los drogadictos tengan. Entonces el Remar Australia nace como, al final, fue el pastor Javi que fue allá la primera vez, con Ana y Graf, que es inglesa, y ahora me acuerdo, y José Moreira, sí, su esposo, y ha empezado la obra de una forma orgánica. Evidentemente, en un país anglosaxono el evangelio está implícito en la cultura, y nos han recibido bien. Hemos empezado un proyecto de rehabilitación. Ahora está ya el pastor Luis Brito con su esposa. Ellos también han estado en los Estados Unidos, entonces son personas que se adaptan a este tipo de culturas, y tiene una gran aceptación. O sea, somos un centro que recibimos muchas personas con problemas de toxicodependencia. Ahora, a nivel del evangelio, ahí ya entramos en otro paradojo, ¿no? Sí, porque la gente recibe el evangelio, pero el grado de compromiso es muy ligero. Tal vez porque es como una costumbre, ¿no? Sí. Hay costumbre de escuchar el evangelio. Exacto. De la forma tradicional, como están acostumbrados. Y la gente se rehabilita, está por un año y medio, se quedan agradecidos, se vuelven a congregar en la iglesia. Hay una gran tasa de suceso de hermanos que se han rehabilitado. Algunos ahora, por ejemplo, tenemos el caso de un matrimonio que incluso uno de ellos estuvo conmigo en África durante un año, y ahora casado vuelve como voluntario, está en Remar. O sea, vive allá en el centro, ayuda a los chicos, les forma, les ayuda, pero es un país completamente diferente. O sea, ellos sí no tienen falta de nada, el gobierno apoya el ministerio, el gobierno lo que quiere es resolver una plaga que es la toxicodependencia, y que
va creciendo a rodos, ¿no? Se va creciendo a rodos porque o sea, los jóvenes al final terminan por buscar en el vacío que tienen en su alma, porque tienen todos los que bienes materiales, tienen acceso a todo, pero terminan que luego desembocan mucho en este tipo de conductas de consumir, empiezan con la marihuana y luego pasan a las heroínas, en fin, y luego fármacos, que es otra cosa que está, bueno, es una plaga en los Estados Unidos y alcanzó evidentemente Australia con las medicinas de prescripción que son opiáceos. Entonces hay mucha gente, incluso gente que tiene una vida ordenada, que ha tenido un accidente y le recetan un fármaco de opiáceo y terminan adictos a ese fármaco. Y esa es como una escalera hacia abajo y muchas vidas se desmoronan de esa manera. Y han venido, es el caso de, tenemos mucha gente en Remar Australia que ha venido, que no era gente que andaba en la calle a drogarse, sino que cayó en la dependencia de los opiáceos por fármacos, que fácilmente son prescritos para los dolores. Claro, porque el ser humano tiene que llenar el vacío que hay en su alma, y tú sabes que los países más desarrollados, como el ser humano sigue teniendo un vacío, pues son los países con más altas tasas de suicidio, de depresión, porque no falta lo material, pero falta lo espiritual, que es lo principal. Y luego la práctica religiosa no colmata la necesidad del alma, o sea, el culto del domingo, el hacer parte de un credo de fe no es lo que soluciona. Lo que soluciona es tener una relación personal con Cristo y vivir para Cristo, o sea, con un nivel de compromiso, pues cada uno propone el nivel de compromiso que está dispuesto a dar. O sea, hay unos que producen fruto a 30%, otros a 60%, otros al 100%. Nosotros hemos agarrado esta vida como el 100%, o sea que no hay que darlo todo, porque Cristo ha dado por nosotros. No nos comparamos, no nos creemos mejor que los demás. Recomendamos la experiencia porque es válida, pero no reprobamos los que dan 60 o los que dan 30, pero el esencial es que tengan una vida coherente con Jesucristo. Pues Remar es una ONG que está en más de 70 países, lo decimos muchas veces, pero qué bueno escuchar gente que ha estado en países diferentes, que nos aportan nuevos conocimientos, nueva visión. Siempre hablamos de Remar en las misiones, pues no sé, en África, sí, en Perú, en Bolivia, en Colombia, pero Luismi nos trae... Sí. Algo diferente, diferentes países, y sobre todo saber que esta no es una obra humanitaria, sino que realmente es lo que es una lucha espiritual. Exacto. Por llevar el Evangelio, y además pues damos de comer al hambriento, pero lo principal es el conocimiento de Cristo, que es lo que trae libertad a las vidas y a los corazones. Así que ya nos vamos a despedir, se nos acaba el tiempo. Esta es la cámara de Luismi, puedes despedirte y sobre todo animar a la gente a conocer la obra de Remar y a ser solidario. Sí, me despido de ti, Estíbaliz, me despido de todas las personas que nos puedan oír por TV Solidaria o por las redes, los medios de las redes sociales, YouTube o lo que sea. Remar es una manifestación del reino de Dios en la tierra. No somos un ministerio, somos un poco más que un ministerio, somos una manifestación del reino de Dios, lo veo siempre así. Y quiero invitarte a que lo conozcas, puedas buscar, podrás oír muchas opiniones, es como todo, es que mucha gente puede gustar o no gustar y lo puede comentar, pero lo mejor es que tú lo experimentes por ti mismo y no solo seas motivado por la obra social que tenemos, sino que seas motivado más que nada por los testimonios de las personas que hemos cambiado la vida de la misma forma que a mucha gente que nunca ha pasado por ningún tipo de problema y ha recibido un llamado de Dios para servir, que es tu caso, ¿verdad, Estíbaliz? Y de tu esposo y muchos otros que vosotros ven la TV Solidaria. Vente a conocernos, a tener comunión con nosotros y a conocer un poco más de esta aventura, de esta locura de amor y de fe por el mundo, y puedes participar de una forma, a lo mejor unas vacaciones, un mes, 15 días, eres bienvenido, y quiero que Dios nos bendiga a todos y nos transforme y siga usando este ministerio como una manifestación de su compasión y de su amor. Que Dios nos bendiga. Que Dios os bendiga, os esperamos en los próximos programas de Solidaria Televisión. Gracias, Luismi, como hemos dicho antes, Luismi y Sandra, valientes de la fe y valientes en la lucha espiritual. Nos vemos en el siguiente programa.